Ser Podcast. Hoy es uno de esos días en los que queda claro para qué sirve la política. España vuelve a convertirse en una referencia internacional con la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia. Una de esas leyes que nos hace un país más decente, más respetable. Las organizaciones que tratan la tragedia silenciosa y silenciada de los abusos en la infancia, de las 1000 formas de violencia que pueden soportar seres humanos muy vulnerables y muy asustados, llevan años exigiendo medidas como esta. En el 2017 todos los partidos instaban ya al gobierno entonces de Rajoy a legislar de forma urgente y aún han tenido que pasar otros 4 años para que la ley vea la luz. Pero por fin la ha visto hoy y por una amplísima mayoría. 268 votos a favor ha tenido esta ley. Solo se han quedado fuera Vox y el PNV porque considera que la ley invade sus competencias autonómicas. Ahora solo hace falta que todo lo que la ley dice que hay que hacer se haga, que se dote de presupuesto suficiente, que se revise su funcionamiento, que se detecten los fallos, que se corrijan, que la esperanza que hoy sale de la carrera de San Jerónimo atienda de verdad una realidad dramática en forma de castigos físicos, acosos variados, violencia psíquica y violencia sexual. A partir de esta ley, las víctimas van a poder denunciar muchos años después, cuando el tiempo haya hecho su trabajo y se encuentren con fuerzas y con conocimiento para contar lo que les pasó. Y estaremos obligados a denunciar cualquier caso que conozcamos de abuso de un menor. En medio del estruendo habitual de nuestra vida política, hoy, silencio, respeto y protección para nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. Y hoy jueves, Pablo Simón, politólogo, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Buenas noches. Buenas noches. Miguel Sebastián, profesor de análisis económico de la Universidad Complutense de Madrid. También buenas noches. Buenas noches, Pepa. Y Xavier Vidal Folk, periodista del País. ¿Cómo estás, querido? Buenas noches. Estupendamente, muy buenas noches. Y la noticia de la noche, la adelantaba la SER hace una hora. Vuelven los viajes del Inserso. El día en 2 minutos. Aymar, que está de regreso. Vuelve el Inserso, vuelve el Inserso el próximo otoño ya. Son los planes del gobierno empezar a vender los viajes del Inserso ya desde octubre, siempre que la situación epidemiológica lo permita. Lo ha anunciado en hora 25 de los negocios Luis Barriga, director del Inserso. Es cierto que es lógico que nos tengamos ya que poner a trabajar esperando que el escenario después finalmente permita realizar la actividad, pero es cierto que hay que hacerlo con la antelación y con la previsión suficiente. España ha confirmado esta tarde que no pedirá pruebas ni cuarentenas a quienes tengan pasaporte COVID de vacunación. No tiene que someterse a una cuarentena cuando el Estado receptor lo establezca, no tiene que someterse a una prueba en el aeropuerto cuando llegue, simplemente enseñará su certificado que garantiza que esa persona no está infectada de coronavirus y por tanto es segura su llegada a España. Es Alfredo González, secretario general de Salud Digital del Gobierno de España. La otra noticia muy importante de las últimas horas es que Pfizer ha reconocido que posiblemente haga falta una tercera dosis un año después de la segunda, una dosis, recuerdo, para mantener el efecto de la vacuna. De hecho, no descarta Pfizer que la vacuna contra el coronavirus termine siendo anual, como es la de la gripe. Les hemos avanzado hoy en la cadena SER que Sanidad planteará a las comunidades que se prohíba fumar en las terrazas, pero además prohibido completamente, por mucho que haya distancia entre clientes. Y el Gobierno va a enviar en los próximos días a las comunidades el convenio para las ayudas directas a empresas y autónomos, y serán las comunidades las que amplíen, si consideran, las ayudas a otros sectores. Lo ha explicado la vicepresidenta Nadia Calviño en Hoy por Hoy. Siempre nos hemos mostrado abiertos a responder a las especificidades. De hecho, esta misma semana la ministra de Hacienda va a enviar a las comunidades autónomas el proyecto de convenio y les va a dar la oportunidad de establecer otros
otros sectores que se hayan visto particularmente afectados en su ámbito y también responder a especificidades de las empresas de esa comunidad. Definitivamente Toni Cantón no va a poder presentarse a las autonómicas de Madrid en la lista del PP. El Tribunal Constitucional ha confirmado esta tarde que no se empadronó a tiempo para ser candidato, a pesar de esa triquiñuela que hizo de renovar su DNI para que pusiera Ciudad Madrid. Pero lo más llamativo de la decisión es que la sala se ha partido en dos. 3 jueces a favor, 3 jueces en contra. Y ha tenido que desempatar el presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, nombrado a su día a propuesta del Partido Popular. Y lo último, una noticia científica muy controvertida. El español Juan Carlos Izpizúa ha dado hoy un paso inédito hasta ahora en la investigación con embriones. Ha creado embriones a partir de células de humano y mono. 132 embriones, de los cuales 3 consiguieron formarse y desarrollarse durante 19 días fuera del útero. Él dice que es un primer paso para, en el futuro, generar en animales órganos que se puedan trasplantar a humanos, pero hay un sector enorme de la comunidad científica que considera que esto es una salvajada ética. Da un poco de vértigo ese híbrido, ¿verdad? Mono-humano. Y en la contra de Hora 25... I've been dreaming, friendly faces, I've got so much time to kill. Just imagine. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Todo el dolor y toda la necesidad de calor, de contacto humano que nos ha atravesado en el último año se puede condensar en una sola foto, la de una anciana abrazando a una enfermera a través de una cortina de plástico que protege a las dos del contagio. Esa es la imagen que ha ganado el último WordPress Photo y casi sobran las palabras, Javois. Pues fíjate que yo creo que hacen falta más que nunca con esta foto. No necesariamente las mías, pero mi impresión es que justo esa foto ha ganado ese premio tan importante porque además de ser una gran foto, necesita palabras. Porque lo primero que impresiona es que algo tan extraordinario y tan excepcional como la imagen de 2 seres humanos teniéndose que abrazar entre plástico, es que tienen que explicarnos dónde se ha hecho. A mí esto me parece impresionante, también me parece lo terrible y creo que ese es uno de los valores de la foto, que al verla no tenemos ni idea de dónde se ha hecho. La ha hecho, por cierto, Mats Nielsen en Brasil, pero pudo haberla hecho en el otro extremo del planeta. Estas fotos premiadas normalmente de grandes tragedias, al verlas casi nunca necesitan mucha explicación. Bueno, de una guerra nos vienen a la cabeza varios nombres de sitios que estén en guerra, de inmigración, refugiados, hambre, naturaleza o catástrofe natural. Pero la foto de esta catástrofe en concreto necesita de un pie de foto para saber dónde fue. Y desde luego, esto ya en otro orden, también dentro de muchos años será curioso y muy valioso el relato del fotógrafo para saber cómo llegó a hacer esa foto. Empieza desde el principio, le dirán qué ocurrió en el planeta Tierra para que esa foto tan maravillosa pudiese ser realidad. El retrato de un año para olvidar, que ha dejado imágenes tan tiernas y espero que no se repitan como la premiada este año por el WordPress Photo. ¿Han visto ustedes qué forma tan elegante de defender sus palabras, su columna aquí en Hora 25, la de Javois? Es que la otra salida de despedirme. Hasta mañana y no, por ahí no pasaba. No sobran nunca tus palabras. Un beso, Javois, hasta mañana. Un beso. Adiós. Hora 25. Pepa Bueno. Y comenzamos esta noche con una de las noticias más sorprendentes del día y con un protagonista indirecto en la mesa. El juez García Castellón, que instruye el caso Villarejo, ha imputado a Antonio Brufao, presidente de Repsol, y a Isidre Fainé, expresidente de CaixaBank, por contratar al comisario Villarejo para, supuestamente, espiar a Luis del Rivero, expresidente de SACIR, en los años 2011 y 2012 habría ocurrido ese espionaje. Se trata de una pieza separada, la número 21, de la conocida como Operación Tandem, una macrocausa con 30 líneas de investigación sobre las actividades de esa trama policial que encabezaba el comisario jubilado ahora. Y no puedo tenerte aquí, Miguel, sin preguntarte, porque tú declaraste
declaraste ayer como testigo perjudicado ante este juez en otra pieza separada de esa macrocausa en la que está imputado el expresidente del BBVA, Francisco González. Declaras como testigo protegido porque a ti también ordenaron espiarte, siendo ministro del Gobierno de España, y te he leído muy enfadado hoy, a lo largo de todo el día, en las redes sociales por algunas filtraciones, ¿no?, sobre el caso. Claro, porque yo tengo que ser cauto, lógicamente, porque esto está bajo el secreto del sumario. Lo que pasa es que no sé qué pasa en este país, que el secreto del sumario no se respeta. Yo, desde luego, sí que lo respeto, ¿no? Entonces, las declaraciones de ayer, no solamente las mías, sino las de otros testigos también perjudicados, que declaramos todos ayer por la mañana y por la tarde, pues a mí me gustaría, lógicamente, por respeto al tribunal, por respeto al juez, a los fiscales, al sistema, mantenerlos en reserva. Pero sí que me gustaría un poco explicar en qué consiste todo esto, ¿no? Porque, claro, dices hoy una pieza separada, no tan separada, ¿no? Porque aquí lo que ha ocurrido básicamente, para que la gente lo entienda, es que en el año 2004 una empresa, un banco, contrató los servicios de policías en activo para espiar a una serie de personas, entre rivales, digamos, empresariales, y para ellos amigos de esos rivales empresariales, algunos de los cuales estábamos en cargos públicos, en Moncloa, en la CNMV, etcétera. Entonces, claro, en cualquier país del mundo, tú dices, es que en España ha habido un banco que ha contratado policías en activo para espiar a personas, entre otros altos cargos que estaban además protegidos en Moncloa o en la CNMV, etcétera, y no se lo creen, ¿no? Y aquí ya, claro, aquí ya casi nos hemos acostumbrado a que esto pues es normal, ¿no? Y hoy tenemos pues un salto más, otra pieza separada, pero no tan separada, porque el procedimiento es exactamente el mismo. Es unas grandes empresas que contratan al mismo personaje, además, ex policía o entonces policía en activo, para, lo que pasa es que 7 años después, en el año 2011, para hacer otra vez lo mismo, espiar. Yo no sé si estoy entre los espiados también en esta pieza, lo que sí lo estoy, que todavía no se nos ha comunicado porque no hemos tenido acceso a esa parte del sumario. Sí que pediremos que se junten las dos piezas, claro, porque al final una de alguna forma es la continuación de la otra, ¿no? Pero es un tema muy, muy grave, ¿no? Entonces aquí estamos hablando siempre de los inversores extranjeros, que les preocupa mucho esto del comunismo y las reformas, antirreformas laborales, tal. Y yo me pregunto, ¿y a los inversores extranjeros esto no les preocupa? Buena pregunta. Aquí me callo. Buena pregunta, Xavi, ¿eh? Buena pregunta. Bueno, el caso es muy especial. Es extraordinariamente especial y hay muchas cosas que deben aclararse, ¿no? La primera cosa que choca, digo originalmente, no digo por orden de importancia, sino por orden de aparición, es el tipo de socios con los que actuaba, el tipo de socio mexicano con el que actuaba el empresario Luis del Rivero, entonces vicepresidente de Repsol, para intentar tomar el control de la compañía petrolera en asociación con Pemex, ¿no? Con la petrolera pública mexicana, ¿no? Y claro, el destino del director general, primer ejecutivo de Pemex, del círculo más cercano del presidente Peña Nieto, y con el que negociaba y trazaba su estrategia el presidente de SACIR, don Luis del Rivero, es un personaje que ha acabado en la cárcel por otro tipo de operaciones, ¿no? Por las del caso Odebrecht, ¿no? La constructora aquella con tanta importancia en Brasil. Sí. Didi Miguel Di. Sí, disculpa. Sí. No, vamos a ver, es que yo creo que no estamos juzgando eso. O sea, Pemex estaba ya en Repsol. Pemex está en Repsol un 9,4%. Sí, había tenido primero una instalación en España y se cambió por acciones, sí. No.
Pero, vale, por tanto, ya era un accionista de Repsol. O sea, que haya una alianza con Pemex, que ya es un accionista de Repsol, para, digamos, aumentar su presencia pactada, entiendo yo, además, con el visto bueno de los gobiernos, etcétera. Entiendo que tampoco es para escandalizarse, ¿no? Porque... No para escandalizarse. Acordémonos de que... Os pido a los dos una cosa, que aterricemos esta conversación en términos que quien no conoce todos los intríngulis lo pueda conocer, lo pueda entender. No, pero es que yo... Claro, vamos a ver. Estamos hablando del año 2010-2011, donde estaba Lukoil detrás de Repsol. Estábamos en riesgo de perder una empresa estratégica española a manos de una empresa rusa. Luego nos enteramos lo que había detrás. Pero yo me enteré lo que había detrás después de salir del ministerio. Y no me quiero meter en ese tinglado, ¿no? Entonces, hay que situarse en ese momento del tiempo, ¿no? Que haya una alianza entre una empresa, digamos, constructora que ya es accionista de Repsol y una empresa petrolera mexicana que ya es accionista de Repsol para garantizar la españolidad, pues al gobierno español, porque esto sí que fue una consulta al gobierno español, pues no le pareció mal. Y yo hablé con mi colega mexicano y tampoco le pareció mal. O sea, pero no estamos juzgando eso, Xavi. Es que no se está juzgando la operación. Es que yo no estoy juzgando. Que las empresas pueden hacer las operaciones. Miguel. Estamos juzgando que hay un empresario que contrata policías para espiar a la gente. Para espiar la vida privada de la gente, para espiar los negocios de la gente, utilizando métodos. Es que es lo que se está juzgando. No se está juzgando si la operación era buena o mala, si Pemex son muy malos o son públicos. Ahora resulta que Pemex sea público es malo. Miguel, yo, ¿qué quieres que te diga? No tengo ningún interés en este asunto. El único interés que tenía era explicar de dónde venía el problema y, digamos, de que en esta operación, que es completamente legítima, que unos accionistas tomen el poder en una empresa, derriben al bloque de poder anterior, se lo sustituyen, etcétera. Pero lo único que estoy diciendo es el tipo de personajes con que se alió el empresario español, vicepresidente entonces de Repsol, para tomar el poder. Y me parece a mí que eso es relevante. No digo que estemos juzgando, simplemente digo como crónica, no a título de la cosa judicial, sino como crónica de que son cosas que habría que aclarar, número uno. Número dos, la segunda cosa es la que dices tú. Es decir, ¿ha habido o no ha habido? No, pero es que es la relevante, es lo que se está juzgando. No lo que se va a juzgar. Para ti, sobre todo, es la relevante. Para mí es relevante toda la historia, desde el principio hasta el final. Porque una cosa no viene sin la otra. Es decir, es posible que haya habido una actuación ilegal. Es justamente lo que, imputando a un banquero y al presidente de Repsol, al presidente de la Fundación La Caixa, el señor Fainé, y al presidente de Repsol, el señor Brufau, está el juez intentando dilucidar si ha habido o no ha habido una actuación irregular. Pero viene de algún sitio esto. Viene de algún sitio. Entonces, si la ha habido o no la ha habido, yo creo que aquí hay que tener dos nortes, ¿no? Uno, el de la presunción de inocencia, como siempre, y el segundo, en la urgencia de aclarar, digamos, si ha habido ese cohecho activo, es decir, soborno, directamente por parte de estos dos personajes y de otros que les acompañan en la investigación judicial. Bueno, pues lo que sea sonará. Pero, es decir, no creo que nosotros debamos prejuzgar, digamos, el alcance o el no alcance de esta investigación. Para eso está el juez. Para eso está el juez. Y el juez... a ti no te han espiado, porque a ti no te han espiado, pero pregunta a colegas tuyos que han espiado. En el caso de BBVA Villarejo, muchos periodistas espiados, sus familiares, sus entornos de amigos. Sí. La madre de un amigo mío periodista le espiaron. Sí, eso es lo que estamos juzgando, Xavi. No estamos juzgando si la operación era buena o mala y si México es bueno o malo en Repsol. No estamos juzgando eso, estamos juzgando otra cosa, o por lo menos opinando sobre otra cosa. Ya, pero yo no soy parte de esto. ¿Entiendes? Y entonces yo prefiero callarme. Ya le he dicho a Pepa al principio que casi... Que yo creo que tengo que mirármelo fríamente, porque, digamos, bueno, ahí está la investigación judicial y que hay algunos indicios que
aconsejado al juez a abrir una investigación y a imputar a 2 personajes relevantes del establishment económico y empresarial de este país, como anteriormente han acabado con la carrera de otro vaquero importante como era Francisco González del BBVA. Bueno, ¿acabará así o no acabará así? Veremos, después de que se sustancien un poco las cuestiones de quién es la responsabilidad. Es probable, es más probable, es decir, no dudo de que pueda haber habido espionaje, pero ¿de quién es la responsabilidad? Es decir, porque haya habido espionaje tiene que atribuírsele directamente a una persona, a 2, a 3, a 4 o a ninguno de los que están. Eso lo decidirá el juez. Eso lo determinará la justicia, pero... Claro, eso es lo que quiero decir. Pero vamos a ver, que ha habido espionaje... Miguel, y vamos a zanjar. ¿Quién es el responsable? Vale, la zanjamos. ¿Quién es el responsable? Se va a dilucidar, estoy seguro, porque yo confío plenamente en la justicia. Estoy seguro. Y se descubrirá quiénes son los responsables. Ahora, que ha habido espionaje, a verlo... Haylo. Eso no lo discute ya ni los mismos que contrataron ni los mismos que espiaron. Es que están los audios, están las intercepciones de los teléfonos, está el seguimiento. Es que ha habido una persona a la que le han entrado en su domicilio particular. Es que todo esto, es que no quiero hablar ya más, Pepa, discúlpame, yo no voy a hablar más, pero me parece un tema suficientemente grave como para que el país sepa que estamos ante un problema muy grave de nuestra democracia, porque involucra a grandes empresas cotizadas, a la policía, y encima, dentro de las víctimas están cargos de gobierno elegido por los españoles. Son las 10 Me parece un tema muy grave, y como para, desde luego, entrar en el tema, y yo desde luego sí que creo que se está entrando finalmente en el tema y que ojalá se pueda llegar hasta el final y se pueda aclarar toda la trama, ¿no? ¿Avanzamos? Pues estamos de acuerdo en la conclusión, ¿eh? Avanzamos entonces. A propósito de espionaje y salvando todas las distancias con la gravedad de lo que ha explicado Miguel Sebastián. En Andalucía se está montando un lío monumental con un proyecto que tiene nombre y que se llama el Genoma del Funcionario. ¿Y qué es esto? Pues es un plan que la Junta de Andalucía ha reconocido que tiene en mente, porque lo ha reconocido Ana María Bielba, secretaria general para la Administración Pública de la Junta. Ella ha dicho que barajan mapear las redes sociales de los funcionarios para conocer sus intereses y tenerlos en cuenta para adaptar las plazas. Radio Sevilla, José Manuel Reboló. Así es, la idea es cuando menos temible. En una locución, Bielba detalla los pasos de un supuesto programa piloto que se denomina Genoma del Funcionario, por el que se va a mapear los intereses de los trabajadores públicos de la Junta para tenerlos en cuenta a la hora de concurrir a una plaza. Es decir, si el funcionario mostrase un gran interés por el calentamiento global, la Junta recopilaría sus reflexiones y las aglutinaría junto a su currículum para su presentación a una plaza pública. Escuchamos a Ana María Bielba, secretaria general para la Administración Pública de la Junta. Todo eso, a través de la inteligencia artificial, lo vamos a tener en el perfil de cada uno del funcionario, por eso lo llamamos Genoma del funcionario, y cuando se presente a una plaza tendremos su currículum, su capacitación, su formación y además lo que le interesa y lo que de verdad sabe hacer. Es algo que, como sabemos, muy pionero, muy innovador, y por ahí va a ir también tanto todo lo que nos da la ley como base legal como lo que estamos haciendo en la Junta de Andalucía. A la llamada de la cadena SER, el gobierno andaluz dice que no hay ningún proyecto en este sentido y que esa disertación de Bielba se debe a una mera exposición de una idea o un boceto de los muchos que se desechan a diario. Secretaria General para la Administración Pública de la Junta. ¿Cómo te quedas, Pablo? Pues me quedo fascinado porque es una idea notablemente estúpida. Es decir, vamos a decirlo con todas las letras. Es una verdadera necedad. Y lo es al menos desde 2 puntos de vista. Primero, es totalmente ilegal hacer un mapeado porque esto invade evidentemente ley orgánica de protección de datos y, por supuesto, hay amplísimas cláusulas que defienden el derecho no solo de los trabajadores públicos sino también de los particulares a mantener dicha privacidad. Esto de un lado. Y del otro lado hay un problema adicional, que es que las plazas funcionarias
salariales o cuáles son los puestos en la administración no se conceden en función de intereses. Es decir, ¿qué va a dedicarse la Junta? Si yo le autorizo a entrar en mi cuenta de Twitter, ver cuánto he tuiteado a propósito de música indie y colocarme en el Departamento de Cultura como secretario, no, ¿verdad que no funciona así? ¿Verdad que hay unos procesos internos tasados dentro de la administración para cambiar la ocupación que tienen los diferentes funcionarios y trabajadores públicos? Esto es una idea que desde luego no me extraña que la propia Junta por conductos oficiales se haya desdicho inmediatamente, porque es que no tiene ningún tipo de sentido. Esto no pasa ningún filtro, ni desde legitimidad democrática hasta el principio del control de legalidad. Genoma del funcionario. Por esta regla de 3 podemos hacer genoma casi por oficios, ¿no? Sí, que casi parecería, ¿no? Pero es que, insisto, esto es totalmente ilegal y no tiene ningún conducto jurídico por el que se pueda llevar a efecto. No lo tiene. ¿Xavi? Yo creo que está perfectamente definido esto y que no tiene trayecto eso. Es bastante disparatado, sí. Ya, Miguel. No me preguntes hoy por esto porque me parece que huele mal, suena mal, claro. Huele mal, utiliza todos los sentidos posibles y luego añade mal. Huele mal, no me tires más de la lengua. El genoma del funcionario. Huele mal, pero vamos, el genoma del funcionario. Ahora, para ser una ocurrencia tenía nombre y todo, es grotesco, ¿no? Claro, para ser una ocurrencia, Miguel, tenía nombre incluso, el genoma del funcionario, y no lo expone cualquiera. En fin, efectivamente puede ser de ese departamento, ¿no? Yo al final es que la idea, digo. Al final, sí. Pepa, yo me pregunto. Al final me pregunto en qué estamos. ¿Esto es comunismo o es libertad? Y es que yo ya me he perdido. O sea, la Junta de Andalucía propone esto y esto que es comunismo o libertad, porque yo ya estoy perdido. Ya, y resulta llamativo que con la cantidad de cosas que hay pendientes de reformar en la administración y la cantidad de demandas que se hacen a propósito de que hay que simplificar el contencioso administrativo, que hace falta dar más recursos, que hace falta unificar procesos, que hace falta digitalizar la administración. Por cierto, que hace falta cruzar datos, ¿vale? Es decir, hace falta que incluso el propio funcionario pueda tener acceso a diferentes bases de datos que tienen diferentes departamentos que ni siquiera hablan entre sí. La única propuesta que pueden hacer para modernizar la administración pública en la Junta de Andalucía es de verdad un proyecto de monitorizar las redes sociales de los funcionarios. ¿De verdad esto es una urgencia? Para cruzar los datos de los funcionarios y sus gustos y sus apetencias. Hora 25. Pepa Bueno. Y esta noche también Xavi Vidal Folk, Miguel Sebastián y Pablo Simón. Vamos ahora con las elecciones de Madrid porque finalmente el Tribunal Constitucional ha tumbado las aspiraciones de Toni Cantó y Agustín Conde de ir en las listas de Ayuso. Ya no hay vuelta atrás, se ha pronunciado la última instancia posible y dice que el empadronamiento de última hora de Cantó y Conde los inhabilita para ser candidatos. Y si llevamos días preguntándonos cómo es posible que la fecha que marca la ley electoral madrileña sea discutible, una fecha, cómo puede haber opiniones variadas sobre si algo se salta o no se salta un plazo. Bueno, pues la respuesta que nos da el Constitucional es que es discutible, desde luego que lo es, porque la decisión la ha tomado un Constitucional partido por la mitad. 3 han dicho que sí podían ser candidatos, 3 que no podían serlo, y ha hecho falta el voto de calidad del presidente para desempatar. Javier Álvarez, buenas noches. Buenas noches, Pepa. Pues sí, la fecha de empadronamiento es discutible según quien lo estudie. Desde luego, para el sector conservador del Tribunal Constitucional, a pesar de lo que dicen las normas correspondientes, no importa, y tanto Cantó como Conde podrían haberse presentado. Los otros 3 jueces han aplicado el reglamento y consideran que no son elegibles si no son electos, y no son electos si no están empadronados en el censo electoral vigente 2 meses antes de la proclamación de las candidaturas. Esta observación de la legalidad lo ha hecho tanto la Fiscalía de Contencioso Administrativo, el propio juez de contencioso, como también la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional y ahora los magistrados. Eso sí, ha habido un empate técnico, 3-3, que se ha resuelto finalmente con el voto de calidad, que es un voto doble en caso de empate, del presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, que es conocido magistrado conservador, pero que ha aplicado las normas en vigor. No existe, por tanto, ninguna vulneración de los derechos de los 2 candidatos porque no cumplían los requisitos y el Constitucional ha sido salomónico en eso, aunque por la mínima. No se han visto vulnerados, por tanto, el artículo 23.1 y 23.2 de la Constitución, que recoge el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes, que en este caso se les han aplicado.
Carlos Fernández Esquer es investigador en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, es especialista en sistemas electorales. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Llevamos días preguntándonos en esta mesa cómo puede ser discutible, interpretable una fecha, un plazo. La ley electoral madrileña es tan ambigua que permite discrepar sobre si alguien se ha saltado o no una condición para ser candidato. Bueno, digamos que no es todo lo clara que sería deseable para resolver una situación así. En principio, lo que debería quedar claro es que lo que exige nuestra legislación electoral, tanto en la Comunidad de Madrid como en cualquier otro tipo de elecciones, es que pueden ser candidatos quienes puedan ser electores. Y para ser electores y para ser candidatos, una de las condiciones en el caso de las elecciones autonómicas es poseer lo que se conoce como la ciudadanía autonómica, es decir, estar empadronado en algún municipio, en este caso de la Comunidad de Madrid. ¿Qué ocurre? Que en este caso era claro que ninguna de estas dos personas estaban inscritas en el censo electoral porque no estaban empadronadas a la fecha del cierre del censo electoral, que en este caso era el 1 de enero de este año, 2021. El problema viene en que hay otro artículo de la legislación electoral que en caso de que una persona no conste en el censo electoral pero aspire a ser proclamado candidato, puede acreditar que reúne las condiciones exigidas para ello. Y el quid de la cuestión, ¿no?, el meollo jurídico en este caso ha estado en cuál es el momento en el que se puede acreditar que se reúne todas las condiciones exigidas para ser candidato. Y aquí había dos interpretaciones posibles, que son las que han estado en juego, y que aunque no conocemos aún el texto de la sentencia, probablemente es la que ha dividido al tribunal. La primera opción sería considerar que la fecha en la que hay que reunir las condiciones para ser candidato, es decir, la fecha en la que tendrían que haber estado empadronados en algún municipio de la Comunidad de Madrid, era la del cierre del censo electoral, que como he dicho era el 1 de enero. Esa es la interpretación que se ha impuesto finalmente y por eso han quedado fuera. Pero había una segunda interpretación que también era posible en términos jurídicos, no era descabellada esa interpretación, que pasaba por interpretar que el momento en el que se podía acreditar, el momento hasta el que se podía acreditar la condición el empadronamiento en algún municipio de la Comunidad de Madrid, era el del plazo de presentación de candidaturas, es decir, bastante más tarde. Y en ese caso, en caso de que se hubiera impuesto esa segunda interpretación, sí podrían haber sido candidatos. ¿Le sorprende que se haya producido una división tan exacta en el voto de los miembros del Constitucional, de la sala que lo ha decidido? 3 considerados progresistas a favor de considerar que se saltaron el plazo y que no es posible que sean elegibles, 3 considerados conservadores en contra. Bueno, en primer lugar, a mí no me parece sorprendente en la medida en que si uno sigue la evolución de esta disputa. En un primer momento la Junta Electoral Provincial consideró que estas personas podían ser candidatos. En un segundo momento el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Madrid consideró que sí que no podían ser candidatos, es decir, contradijo la primera tesis que había mantenido la Junta Electoral Provincial, y en última instancia hemos visto cómo la Sala Primera del Tribunal Constitucional se ha dividido y ha habido 3 magistrados que consideraban que sí podían ser candidatos y otros 3 que no, y al final ha tenido que ser el voto de calidad del presidente el que resolviera o el que inclinara la balanza en el sentido en que lo ha hecho. De todos modos, hay una cuestión que a mí, las etiquetas en progresistas, conservadores, en los magistrados del Tribunal Constitucional, no me terminan de convencer, entre otras cosas, porque el voto que ha decidido, el voto de calidad del presidente, es el de un alguien magistrado a propuesta del PP, efectivamente. Efectivamente, es decir, ni siquiera se le consideraba de sector progresista, con lo cual esas etiquetas no digo que no tengan cierto fundamento en algunos casos, pero en mi opinión las resoluciones jurídicas de los tribunales se tienen que valorar por la calidad de la argumentación jurídica, por el rigor técnico, y deben interpretarse desde la independencia de criterio, ¿no? Evidentemente el Tribunal Constitucional es un tribunal
que está obligado a pronunciarse en términos jurídicos sobre cuestiones que tienen innegables aristas políticas, ¿no? Pero por eso digo que como sociedad, los medios de comunicación en general, tenemos que tratar de valorar y de juzgar las resoluciones judiciales, las sentencias judiciales, por su calidad jurídica y no por otro tipo de consideración. Por cierto, que hemos sabido esta noche que el PP ha renunciado a incluir en sus listas a Ana Vanessa Torrente, la tercera candidata que se había empadronado en Madrid después del 1 de enero, y el PSOE ya había pedido a la Junta Electoral que investigara su caso y bueno, pues ahora el PP la retira después de conocer este fallo del Constitucional. Lo está contando Voz Populi. ¿Hay alguien aquí que quiere saludarte, Carlos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Soy Pablo. Hola, Pablo. Hola, ¿cómo estás? Pues, la verdad es que me alegra un montón de que te llamaran a ti precisamente por lo versátil que eres, con un pie en la ciencia política y otro en el derecho. Y ya voy a aprovechar que tengo aquí el micrófono para hacerte una pregunta. Y es si tú crees que esta sentencia va a sentar también jurisprudencia por lo que toca a la idea de que para formar parte de la lista en otras leyes electorales autonómicas que tengan el mismo paralelo, hay que ser también parte del censo. Es decir, que no puedes no poder votar a tu propia lista. Claro. La relevancia de esta sentencia, como casi todas las del Tribunal Constitucional, reside en que, más allá de resolver el caso concreto, sientan un precedente y, digamos, que conforman una determinada interpretación de la Constitución y de los derechos fundamentales que sirven como precedente para futuros casos. Entonces no me cabe duda de que esto ha sentado un criterio que, en caso de producirse situaciones similares en otras comunidades autónomas, pues será el que determine el sentido de las siguientes sentencias. Y además va a servir también para entender hasta qué momento, que era lo que comentaba un poco antes, hasta qué momento procedimental se puede acreditar que se reúnen las condiciones para ser candidato. Desde hoy sabemos, aunque habrá que ver un poco el desarrollo argumental en la sentencia, pero sabemos que en adelante solo se va a poder acreditar que se reúnen las condiciones para ser candidato, y en este caso el requisito de estar empadronado en un municipio de una comunidad autónoma o de una determinada circunscripción, hasta el momento de cierre del censo electoral, que como establece la legislación electoral es el primer día de los 2 meses anteriores a la publicación del decreto de convocatoria. Es decir, como el decreto de convocatoria en este caso se publicó en el Boletín Oficial el 11 de marzo, el primer día de los 2 meses anteriores era el 1 de enero. Y ese va a ser el criterio que previsiblemente se mantendrá en adelante. Para la Comunidad de Madrid y para el resto también. Carlos Fernández Esquer, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Un abrazo. Qué malas son las prisas en política, ¿eh? Y a la vez estas prisas obligan a clarificar ambigüedades como esta, ¿no? Y que tenga que hablar el Tribunal Constitucional y quede ya ahí establecido, ¿no? Exacto, además por lo peculiar del adelanto electoral de la Comunidad de Madrid. Es decir, como ahora los adelantos electorales son tan sorpresivos y pueden ser incluso más frecuentes, yo casi lanzaría desde aquí un consejo, y es: si alguien quiere ir a alguna lista en Andalucía, pues a lo mejor le conviene ir empadronándose ya por si acaso, ¿vale? Por si acaso no vaya a ser que nos encontremos con la misma sorpresa. Bueno, pues vamos a avanzar con 2 cosas más de la precampaña, técnicamente precampaña de Madrid, que por cierto está como muy tranquila, ¿no? Han bajado mucho los decibelios en estos últimos días. No sé, a mí me parece que han bajado mucho los decibelios de la campaña de Madrid. Bueno, le ha costado, pero al final Díaz Ayuso ha rectificado y sí que va a participar en el debate de candidatos de la Radio Televisión Pública madrileña, de Telemadrid. Está previsto para el día 21 de abril. Eso sí, ahora mismo solo se compromete a ese debate. Llama la atención que en la política de hoy, la de los golpes de efecto, los gestos y el gatillo fácil en Twitter, un candidato se resista tanto a debatir, especialmente en campañas como estas, sin grandes mítines por la pandemia, con tantas limitaciones por esa situación. Bueno, pues hemos querido echar la vista ligeramente atrás. ¿Cuántos debates se han celebrado en las 3 elecciones que hemos tenido en pandemia? Las vascas, las gallegas y más recientemente las catalanas. Javier Carrera, buenas noches.
¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Empezando por estas últimas, hubo hasta 5 debates en las televisiones públicas española y catalana, también en medios privados con los principales candidatos, aunque en alguno, como en el de la SER, faltó Vox por decisión propia. A todos ellos acudió el presidente en funciones, Per Aragonés, también Salvador Illa, debates algunos muy trabados. Senyor Illa, a nosaltres ens hi han pausat. Eso en Cataluña. En Galicia hubo un solo gran debate a 7 con los candidatos de todos los partidos y con la presencia de Núñez Feijóo. Se celebró en los medios públicos gallegos, aunque también hubo otros como el de esta casa. Pero dígame, usted manda uno aquí porque el señor Feijóo no tenga... Eso sí, ya sin el candidato del Partido Popular. Y por último, en Euskadi... Otorgar el derecho a veto a una minoría que cree en la unidad de España. No, en absoluto. El Lehendakari Urkullu, como es tradición, solo acudió a 2 debates con el resto de candidatos, los de la televisión pública, tanto en euskera como en castellano, pero no, por ejemplo, al de la radio pública, tampoco a medios privados. ¿Es un endemismo español esto que los candidatos a la reelección se resistan? Ocurre en todo sitio. Abro la mesa ya, empiezo por los que están en silencio ahora mismo. Parece que debatir ante unas elecciones debía ser una obligación de los candidatos, Xavi. Debería ser, pero no se lo toman como tal, ¿no? Sobre todo no se lo toman como tal cuando están muy acostumbrados a un tipo de discurso muy taxativo, muy de mensaje unilateral, de frase contundente, de lema sentencioso, de incluso de pulla aguerrida, ¿no? Entonces, ese es un tipo de discurso en el que solo uno habla y no intercambia, ¿no? Y en cambio el debate es otro tipo de discurso. Se necesitan otro tipo de cualidades, ¿no? Es decir, es un intercambio. Al final es un reconocer a los demás como actores personajes equivalentes, ¿no? Sí, igualmente legitimados. Uh-huh. Y en el que hay preguntas y respuestas e invectivas y, por supuesto, críticas duras, pero susceptibles de ser contestadas. Hay mayéutica, hay investigación, hay intercambio, hay diálogo. Eso es un debate. Lo demás es propaganda. Y, por desgracia, hay demasiados políticos, no voy a entrar ahora, y políticas, dirigentes y políticos y dirigentes políticas que están acostumbradas al discurso de un solo trayecto, ¿no? Al de ida, no al de ida y vuelta y luego vuelta a la ida, ¿no? Entonces eso es muy triste porque empobrece el discurso político y no enriquece a la comunidad de los electores, ¿no? Miguel. Muy de acuerdo con Xavi en esto. Lo que pasa es que yo no creo que sea tampoco algo muy general en la política española. Yo creo que es muy particular de un determinado partido político. Yo sí recuerdo en la campaña del 2004, creo que no hubo debate, se negó Rajoy a hacer un debate con Zapatero, digamos que el candidato, digamos que aspiraba a ganar las elecciones gobernando Aznar, ¿no? Y creo que ha habido, siempre que ha habido rechazos a hacer debates, me parece, no sé... Acabamos de escuchar que Feijóo solo un debate también, Feijóo solo aceptó un debate. Claro, entonces esto es más tradición de la casa, digamos, de la casa Génova, yo creo que más que de toda la política española, ¿no? Porque yo creo que en general en España siempre ha habido predisposición a debatir, ¿no? Y esto bueno, pues entonces pondremos la silla vacía, tal cual. Yo creo que casi siempre ha ocurrido con candidatos del PP, pero a lo mejor estoy equivocado y es una percepción sesgada y poco objetiva, pero tengo esa sensación de que casi siempre son los mismos los que se niegan. A ver qué dice el politólogo. Sí, estaba haciendo memoria y es cierto que siempre cuando hay polémica a propósito de los debates se tienen que dar dos condiciones, y es que el PP esté en el gobierno y el PP esté por delante en los sondeos. Es decir, cuando el PP entiende que va por delante de sus rivales, suele poner mucha más resistencia a sentarse, y además suele seguir esta doble estrategia, ¿no? Que es intentar que haya un solo debate y, sobre todo, también muy importante, intentar que ese debate sea alejado de la propia elección.
porque esto te da margen en un Cuanto debate. antes mejor, ¿no? Esto es. De todas formas, también es verdad que los debates electorales dependen un poco del contexto para ser más o menos influyentes. Los estudios que tenemos indican que te puede mover entre un 1 y un 3% del voto de tu propio voto al partido, no del total. Por lo tanto, que el impacto es más o menos marginal y que luego hay algo que nos encontramos que también es muy llamativo, que es que el debate en sí no importa. Ya sé que esto suena un poco raro, pero... ¿Y entonces por qué lo temen tanto? Es que importa mucho el postdebate. Claro. Es decir, importa mucho juega, cuál claro. es el clima de opinión que se asienta sobre quién ha estado bien, quién ha estado mal. La mayoría de la gente pues no se fija en los temas concretos, sino mira qué buena salida ha tenido, mira, ha parecido serio, ha parecido solvente, ¿no? Y claro, aquí es donde efectivamente el PP ahora le va muy bien en los sondeos, en la Comunidad de Madrid, doblaría prácticamente sus resultados en torno al 40%, pero claro, si tiene que ir a foguearse, desde luego todos van a querer confrontar con Díaz Ayuso. Y solo la hemos visto en formatos muy enlatados. No sabemos cómo lo podría hacer en este contexto porque no se ha celebrado. Bueno, decía que quería hablar de los debates y también de los programas electorales. ¿Os acordáis de aquello? De que había programas electorales. Hoy cuando escuchaba en la SER que Gabilondo había presentado su programa, me he dicho, claro, los programas electorales, porque esto va de proyectos. ¿Qué proyecto tienes para tu comunidad? Pero como estas elecciones parecen planteadas en clave nacional, nos habíamos olvidado de que los madrileños tienen derecho a que les digan propuestas concretas, ¿no? En un programa por el que luego se pueda además exigir, pedir cuentas. Hoy Gabilondo ha sido el primero en presentar el suyo, un proyecto con mucho carácter económico y que se marca como prioridad. Ha dicho que esta comunidad tenga presupuestos, que no los tiene desde el 19. Joan Jimeno, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Desde el gobierno de Ángel Garrido en 2019 no hay presupuestos en la Comunidad de Madrid y Ángel Gabilondo se compromete a aprobarlos en menos de 100 días si llega al gobierno y a partir de ahí trabajar en medidas como la puesta en marcha de un tramo de 150 euros complementarios del ingreso mínimo vital que pasaría de 469 a 619 euros o la aprobación de un paquete de 80 millones de euros en ayudas directas a la hostelería. Para Gabilondo lo principal pasa por la vacunación y por el plan sanitario frente al COVID. Por eso quiere acercar el proceso a los centros de salud y aumentar la capacidad de rastreo de la región. Les anuncio que emplearemos los centros de salud para la vacunación todos los días de la semana, incluso los fines de semana. Haremos más de 200.000 pruebas semanales de cribados, de acuerdo a la capacidad de la que dispone la Comunidad de Madrid. Contrastaremos el número de rastreadores recomendado por los expertos, alrededor de 2.000. En materia educativa, la idea de Gabilondo es sumar 25.000 plazas al sistema educativo público y reducir las tasas universitarias. El del PSOE es el primer programa como tal, programa que se presenta, porque hasta ahora, más allá de las propuestas que han ido soltando los candidatos en sus actos, propuestas sueltas, lo más parecido a un programa es lo que ha presentado el PP de Ayuso, pero es un balance entre lo que su gobierno prometió en el 2019 y lo que ha sacado adelante en este tiempo. ¿Habrá programa electoral o esto es todo? Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, habrá más, o al menos eso nos dicen desde el equipo de Isabel Díaz Ayuso. Su intención, como ya hizo en 2019, es ir destapando el tarro de los anuncios por días. Tiene previsto ir desgranando las novedades de su programa con cuentagotas durante la campaña. Su idea, nos dicen, es vender unas 100 medidas nuevas que incorporará a su programa electoral y de momento, pues el documento que ha publicado es un copia-pega del de hace 2 años. En su portada pone claramente programa electoral para 2021, pero en realidad, según nos explica su equipo de campaña, es simplemente un borrador para que los madrileños puedan saber a través de unas etiquetas lo que Ayuso ha cumplido ya de su programa anterior. Por cierto, una de las medidas que Ayuso no ha sido capaz de aplicar por ahora es su prometida rebaja fiscal, rebaja histórica como defendió hace 2 años y que Ayuso vuelve a prometer de nuevo. Un programa electoral no es una formalidad. No es una mera formalidad, un programa electoral es una especie de contrato, ¿no? Desde luego es un compromiso al menos ante el elector que desde luego cuando uno no tiene mayoría absoluta no puede llevar a su integridad en el 100% porque tiene que buscar pactos con otros partidos para poder hacerlo y por eso luego nacen los acuerdos de gobierno, que es realmente el proyecto que es de fondo el que va a aplicar el Ejecutivo o los ejecutivos, pero sí que es verdad que el balance de la Comunidad de Madrid en términos de gobernanza es bastante mejorable porque no es solo que no hayan aprobado ningún presupuesto, es que solo han aprobado una ley en todo este periodo
de legislatura, que es la ley del suelo, que encima está recurrida al Constitucional porque no hay quórum. Yo la verdad es que cuando miro, o no hubo quórum para votar, es decir, se recurrió. Yo la verdad es que cuando miro a las democracias de nuestro entorno, yo la verdad es que miro otros países con mucha admiración y con mucha envidia, porque, por ejemplo, había un momento casi fundacional en la campaña electoral en Reino Unido, que es cuando el Labour presentaba su programa electoral y lo sacaban publicado en un periódico, y había siempre mucho interés por ver en qué sentido iba a ir, en uno o en otro y tal. Y, por ejemplo, en Países Bajos, y esto es algo que yo creo que es una cosa bien interesante que no se hace aquí, pero que a lo mejor podríamos importar, se va haciendo cada vez en más sitios, se hace hasta una spending review, es decir, se fiscaliza el programa que presenta el partido y se hace una especie de memoria sobre el impacto económico, sobre el impacto medioambiental, sobre el impacto social que tienen las medidas que se hacen. Y esto lo empezaron a aplicar en Países Bajos de manera voluntaria, pero empezó a tener tanta fama que todos los partidos empezaron a apuntar y todo el mundo espera con un poco de expectación a ver esa agencia, que es como una especie de AIREF, es una especie de agencia independiente, cuál es el sello ISO 2001 que da a los diferentes programas, ¿no? Y yo creo que estos son medidas que sería interesante traer aquí, porque parece que ahora mismo el programa político no existe y que solo hablamos del candidato. Da esa impresión, ¿no? Es sí, que se desdibuja, no se habla de medidas Miguel, concretas. te das cuenta que hablamos de los candidatos, pero de programas, y levantar a la cabeza a Julián Guita, tú que has hablado esta noche de comunismo, ¿no? O sea, los programas... Es que en España realmente hay muy poco debate sobre los programas electorales, y yo que he participado activamente en el de 2004 del PSOE, y que nos lo curramos bastante, con memoria económica de casi todo, yo creo que son muy importantes, pues que la gente no los mira. Me he mirado un poquito el del PSOE, lo primero que me ha llamado la atención es: prometemos sacar un presupuesto en 3 meses, pero joder, eso se da por hecho. No, claro, pero es que luego, habéis recordado muy bien, es que llevamos casi 3 años sin presupuesto por parte del Gobierno de Madrid, que es bastante fuerte, ¿no? Porque llevamos 1 año y pico de pandemia y sin presupuesto desde hace casi 3 años, ¿no? Entonces, ya que el hecho de que vaya a haber un presupuesto sea una medida atractiva, te indica, digamos, la capacidad de gestión que tiene el Gobierno actual. Luego me ha llamado mucho la atención una nueva línea de metro circular. No sé, lo que pasa es que claro, hay poco detalle, ¿no? Un hub ciencia-salud, que me ha parecido interesante. Ya. El complemento, 150 euros de complemento al ingreso mínimo vital. Tiene cosas, pero bueno, cada cosa seguro que da lugar a un debate. Sí, estará preguntándose ahora nuestro oyente de Lugo: ¿y a mí qué me dicen del programa de Madrid? Eso cuénteselo a los votantes de Madrid. Pero a mí sí me llamaba la atención si tenemos que renunciar ya a que los partidos asuman un compromiso con sus electores, Xavi, presentando un programa que permita luego rendir cuentas. Y a mí me gusta esto de los programas, me gusta, suelo leérmelos. Hoy me ha gustado una cosa del programa de Ángel Gabilondo, que es que el compromiso de vacunar todos los días de la semana es un compromiso como muy sencillo, ¿no? Pero es espectacular. Si eso lo trasladamos a toda España, quiere decir que por San Fermín, aproximadamente por San Fermín, no a final de agosto, por San Fermín, tendríamos el 70% de la población vacunada. Es decir, 80 días a los 400 y pico mil dosis aplicadas cada día, pues son 32 millones, y llevamos 3 ya vacunadas, 3 millones y pico vacunados con las dos, por San Fermín 35 millones. Si se aplicase esta receta aparentemente tan sencilla, que depende de 2 cosas: una, de la disposición de la vacuna, de que lleguen suficientes dosis de los contratos amparados en el paquete europeo, y 2, de la logística y de la organización, no de la disposición de los sanitarios, que la tienen total. Bueno, yo creo que los programas no necesariamente tienen que ser muy complicados, tienen que contener compromisos claros y que se entiendan. A mí me parece que solo ese compromiso vale la pena un rato de discusión. Miguel Sebastián, ¿qué te parece lo de Pfizer? Que ha admitido esta tarde la posibilidad de que haga falta lo que se llama la dosis de recuerdo. En algunas vacunas no sé precisar cuáles, pero a mí me suena ahora de vacunas infantiles en las que hay una dosis de recuerdo. Dice su CEO que quizá dentro de un año, al año de haberte puesto la segunda dosis, tengas que ponerte una tercera para garantizar que sigue la inmunidad.
Esto le va a gustar a Pablo, Simón. A mí me está empezando a recordar una figura que se llama el monopolista benevolente. El monopolista benevolente es un monopolista que es tan bueno que todo lo que hace lo hace por el bien común. Entonces, todo vienen a salvarnos de las vacunas malas, y ahora que no nos preocupemos, que dentro de un año nos ponen una vacuna de recuerdo y así estaremos mucho más protegidos, ¿no? Entonces, me empiezan a recordar ya al monopolista benevolente. ¿Te gustaba efectivamente, Pablo? Sí, es verdad que aquí de lo que estamos hablando también es un poco de poder de mercado, ¿no? Es decir, también es parte de la negociación que está habiendo, no solo con la Unión Europea, sino también entre las farmacéuticas, porque claro, si se nos empiezan a descolgar otras vacunas de la carrera, los stocks hay que compensarlos, y hay quien quiere estar en mejor posición para negociar después, si es verdad, como se especula, yo no sé tampoco si esto está todavía confirmado, ¿no? Que se plantea la posibilidad de que el año próximo pues no haya acuerdos con AstraZeneca, por ejemplo, por parte de la Unión Europea. Y claro, esto desde luego es otra vez un cambio que mueve el equilibrio del poder de mercado entre las diferentes compañías, ¿no? Así que, ¿cómo le llamabas al CEO de Pfizer? ¿Cómo le llamabas, Miguel? El monopolista benevolente. El monopolista benevolente. ¿Vais a debatir, Xavi, vais a debatir sobre esto? No, pero yo, Pepa, recuerda que hace 2 o 3 semanas dije, aquí, en Antena, dije, a mí esto de AstraZeneca, esta campaña contra AstraZeneca me mosquea. Y si hay una campaña contra Johnson & Johnson dentro de unas semanas, ya me mosqueará más todavía. ¿Te acuerdas que lo dije? Sí, lo dijiste. No insinuo nada, pero lo dije. Y aquí hemos tenido y al final, prácticamente queda el monopolio. Hay para añadir otra óptica a eso, ¿no? Es decir, yo creo que hemos de empezar a descontar todos los ciudadanos, los políticos, los opinadores, etcétera, que en un proceso como este, una pandemia como esta, en que hay tantas incertidumbres, las incertidumbres no se acaban inmediatamente. Que la curva de recuperación tendrá, tanto sanitaria como económica, será de un rebote muy rápido y muy intenso, pues parece mucho más que probable, ¿no? Pero que irá acompañada de retrocesos bruscos y de vaivenes y de dientes de sierra y de zigzags, y que claro, que todo eso desconcierta un poco a la población, ¿no? Y retrocesos quiere decir que, bueno, que habrá un problema con una vacuna o con otra, una discusión sobre la que venga de Extremo Oriente, Medio Oriente, no sé dónde. Pero lo que está insinuando Miguel es que eso puede estar concertado, ¿no? Es lo que está insinuando, ¿no? Ese determinado tipo de campaña. Puede que haya no me quiero quedar más enemigos. Esta noche va servido. No quiero más enemigos. Pero no lo digo yo, lo has dicho tú. No soy tu enemigo, Miguel. No soy tu enemigo. Hemos enfocado la realidad desde dos ópticas complementarias. No se refería a ti. No me refiero a ti, me refiero al monopolista. Me refiero al monopolista benevolente, pero estoy seguro que como es tan bueno, no tendrá nunca enemigos, porque los monopolistas benevolentes son tan buenos. Tú por si acaso ya estabas vacunado, ¿no? Por si acaso ya estás vacunado, ¿no? Yo con mi AstraZeneca, encantado con mi AstraZeneca. Sí, pero... Pues yo se la pediré al gobierno danés, porque esa de que le sobran, ¿no? Que le sobran todas las AstraZenecas, que es, entre otras cosas, la que le ha permitido acceder a ese buen nivel de vacunación y de protección de su ciudad, de sus ciudadanos, pues que no la tiren a la basura, ¿no? Sino que nos envíen algunas, ¿no? A los que todavía no. Me parece una idea magnífica. Pues de acuerdo en esto. De acuerdo. Yo me apunto. Oye, yo quiero la segunda de AstraZeneca. Os voy a plantear algo más. Un aviso navegante sobre lo que puede pasar a partir del 9 de mayo cuando decaiga el estado de alarma. Hoy, con el estado de alarma en vigor todavía, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha suspendido el cierre de los bingos, los casinos y otros establecimientos dedicados a los juegos de azar. La orden de cierre, claro, por la pandemia, la de la Generalitat Valenciana. La justicia admite la reclamación de los empresarios de estos locales que habían pedido poder abrir. Dice el Tribunal Superior que con los datos epidemiológicos que hay en este momento en la comunidad, que está muy bien Valencia, la verdad, en riesgo bajo,
que no se justifica el cierre. No entra en el fondo del asunto, pero acepta las medidas cautelares que habían pedido los empresarios. Y esto con el estado de alarma en vigor todavía. Sin estado de alarma comenzará el baile de verdad a partir del 10 de mayo y Miguel, ¿tú te explicas por qué el gobierno tiene tan claro que tiene que decaer el estado de alarma sin darle, en fin, una alternativa de alguna armadura jurídica a las comunidades para lo que tengan que hacer a partir de esa fecha? ¿Tú te explicas este RQR? No. Te aseguro que le doy vueltas y vueltas y vueltas y no lo puedo entender, porque cuando se declara el estado de alarma, se declara con un objetivo, un horizonte de 6 meses y un objetivo muy claro, y es bajar a 25 la incidencia, ¿no? Que luego se cambió a 50, porque eso de bajar a 25, pues estamos en una incidencia de 200, subiendo, es verdad que sube poquito a poco, de normal, muy que lenta, no estamos sí, como la tercera hora, pero subiendo. Entonces no puedo entenderlo como algo tan crucial, porque hay mucha disparidad. Si me dijeras, está toda España igual, bueno, pero hay tal disparidad, o sea, que Madrid tenga por encima de 300 y la Comunidad Valenciana 30, números redondos, ¿no? Y se vaya a permitir, es que yo creo que en la Comunidad Valenciana no se acuerdan que el 15 de mayo tenemos aquí el San Isidro. Creo que no se han acordado de ese pequeño detalle. Entonces, que se vayan, digamos, a evaporar los confinamientos perimetrales, que creo que han funcionado. San Isidro significa puente, viajes. Que digo que San Isidro significa puente, viaje. ¿no? Claro, es que yo creo que la gente que no vive en Madrid no sabe lo que es San Isidro. Nosotros sí, San Isidro es, y para mucha gente es media jornada durante toda la semana. Y ¿qué madrileño eres? A Valencia, ¿Qué madrileño eres? ¿Qué madrileño eres, Miguel? En media España se celebra San Isidro, en el mundo rural muchísimo. Vale, pues mejor, más a mi favor. Entonces, ¿hay alguien en su sano juicio que no esté deseando cogerse el AVE e irse a Valencia a tomarse un arroz? Pregunto. Alguien diga, no, yo no quiero. Entonces, claro, se va a levantar el estado de alarma el 9 de mayo y realmente va a ser una pena, porque ahora mismo la Comunidad Valenciana está preparada, digamos, para tener un buen verano. Y yo es que no puedo entenderlo, la verdad. Mira, pues, que le doy vueltas y vueltas, y desde luego tanto el mal llamado toque de queda como el confinamiento perimetral, yo no veo cómo se puede hacer sin estado de alarma. Sí, Pablo. Y como hay algunas que están deseando abrir Madrid para que la gente salga, y los madrileños estamos todos deseando salir, claro, pues yo no veo cómo se va a poder evitar eso. Venga, Pablo, que me tengo que ir a publicidad. Es que hoy ha habido una declaración que me ha dejado totalmente perplejo de la vicepresidenta primera del gobierno, diciendo que no había ningún problema con no prorrogar el estado de alarma, porque con que lo acordara el Consejo Interterritorial de Salud ya se podían establecer medidas de confinamiento perimetral. Eso es falso. Es decir, eso es falso, eso es totalmente erróneo. Eso no es verdad. Es decir, ignoro si el gobierno está intentando dar patadas hacia adelante con esto, pero es que sin el mecanismo que supone el estado de alarma, tú no puedes restringir derechos fundamentales, como son, de momento, las restricciones dentro de una comunidad autónoma o el toque de queda. Hemos visto que con la ley del 86 se han aplicado confinamientos perimetrales en algunos municipios y algunos tribunales te los levantan y otros no. Entonces, va a ser un poco, elige tú tu propia aventura por parte de cada comunidad autónoma cuando se dedique a aplicar esas medidas. Porque puede ser que venga un tribunal del contencioso administrativo, te diga que no está suficientemente justificado y te genere que se levante esto, generando sobre todo otro elemento más, incertidumbre, que es lo que llevamos hablando muchas veces en esa tertulia. Es que hay que tener reglas claras, fáciles de cumplir, comprensibles, para que la gente acomode su comportamiento. Si no sabes qué es lo que va a pasar y se mueve todo el rato, esto es peor. Un minuto, Xavi. Estado de alarma. No. Yo veo que la discusión jurídica es verdaderamente apasionante, pero me quedo con un paso atrás, ¿no? Es decir, no necesitaríamos que todo el mundo asumiese las responsabilidades incluso anteriores a las futuras, las inmediatamente pasadas. ¿Alguien ha reflexionado de por qué alguno de los gobiernos y de los gobiernos autonómicos más afectados ha reflexionado y ha entonado una cierta rectificación, alguna autocrítica por haber reducido o no aumentado las medidas de restricción de la movilidad y de la socialización por Pascua? Porque claro,
Ahora vamos al problema más grande. ¿Qué pasa cuando acabe el estado de alarma? Pero es que seguramente al final del estado de alarma llegaríamos en una situación diferente si todos los gobiernos responsables hubieran acreditado la suficiente responsabilidad. Y resulta que no, y que han tropezado en algunos casos con la misma piedra de Navidad, porque no se puede decir que la incertidumbre en este caso fuese no sorteable. Se podía sortear la incertidumbre porque sabíamos lo que había ocurrido por Navidad. Ya. Y hemos tropezado en la misma piedra en Pascua. Por tanto, me parece muy oportuna la discusión sobre el estado de alarma, pero quizá previamente tendríamos que hacer una reflexión, y tendrían los gobernantes que hacer una reflexión sobre por qué vamos a llegar al final de estado de alarma, posiblemente en peor situación, gracias a su, a la inadecuación de sus medidas para la Pascua. Sí, cualquier autocrítica habrá que esperar a después del 4 de mayo. Hora 25. Pepa Bueno. Cuando en España sigue muy caliente el debate sobre poner o no límites al precio del alquiler, en Alemania... Los berlineses se han echado esta tarde a la calle en contra de la decisión del Tribunal Constitucional que ha tumbado la ley de la ciudad que ponía topes al alquiler de las viviendas. Dice el Constitucional que Berlín se excedió en sus competencias, que no tiene competencias para hacer eso, que los alquileres los regula una ley federal y que por lo tanto ni las ciudades ni las regiones están autorizadas a legislarlo. No entra en el fondo del asunto la sentencia, no rechaza poner límites al alquiler, sino dice que no puede hacerlo quién lo ha hecho. ¿Y qué dice la ley federal de Alemania? Pues dice que los propietarios no pueden aumentar el alquiler en el primer año de contrato, en fin, ni subirlo más de, ojo, el 20%. El 20% en los 3 años siguientes, o sea, pueden subirlo hasta un 20%. No me parece que la ley federal sea especialmente restrictiva, no sé qué opináis. Bueno, ojo, porque la decisión del Constitucional recae directamente sobre los inquilinos que se beneficiaron del tope en los precios. Jorge Corrales, buenas noches. Hola, buenas noches, papá. Jorge es profesor de español en la Universidad Técnica de Berlín y en la Escuela de Escritores. Jorge, ¿cuántos años llevas en Berlín? 9, llegué en 2012. ¿Y cuánto te has estado ahorrando al mes con ese tope que estableció Berlín? Bueno, pues teníamos una rebaja de casi el 25% en el alquiler del piso. Hombre, no está mal. ¿Cuánto, si no te importa, cuánto pagabas tú y cuánto dejaste de pagar? Pagamos porque volvemos a pagar 950 euros y estos meses hemos estado pagando 670 euros. Considerable la rebaja. Y por curiosidad, 950 euros al mes por una vivienda, ¿de qué tipo y dónde está? ¿En el centro? Sí, está en uno de los barrios al lado del centro, en Kreuzberg, que es un barrio muy de moda, y es una vivienda de 70 metros cuadrados, una vivienda antigua renovada, con suelos de madera y todo muy bonito. Ya, vamos a ver, o sea que después de la sentencia, después de la decisión del Constitucional vuelves a pagar los 950, pero no solo, porque ese dinero que os ahorrasteis lo vais a tener que devolver. Esto es lo que me ha parecido más sorprendente de todo. Sí. Cuando el propietario nos mandó una carta con el nuevo contrato, en la carta especificaba que ahorrásemos este dinero porque si la sentencia del Tribunal Constitucional era contraria a la ley, tendríamos que devolver el dinero. Madre mía, en vuestro caso son unos 1.500 euros. Sí, más o menos. El propietario de la casa nos pasó un poco más tarde de lo que debería haber pasado el nuevo contrato y entonces nosotros pagamos solo desde septiembre, que son pues sí, unos 5 o 6 meses. Si hubiera sido desde el principio, ¿cuánta pasta tenías que devolver ahora? Pues en febrero de 2020 se tendría que haber aplicado la ley y pues son 1 año y 2 meses,
Pues cerca de los 4.000 euros. Oye, Jorge, ¿y conoces a más gente con esa cautela de, bueno, este ahorro que nos estamos haciendo no lo gastamos, sino que lo guardamos por si el Constitucional? ¿Eso era general? ¿O puede haber gente que se encuentre ahora con problemas para devolver el dinero? Seguro que hay gente que tiene problemas porque el problema de la vivienda en Berlín es brutal. Los precios del alquiler están muchísimo más altos que los salarios y hay muchos problemas. Y estoy seguro que va a haber gente con problemas para pagar ese dinero. Pero todos teníamos la mosca detrás de la oreja. El Tribunal Constitucional de Alemania no es especialmente progresista en la toma de decisiones y sabíamos que podía pasar. Así que, bueno, pues todos nos habíamos tomado con cautela la llegada de la ley. Vamos, que no te lo vas a poder gastar en unas vacaciones en España, Jorge Corrales. Las vacaciones las voy a hacer igual en España. Ya, eso espero. Ya llevamos mucho tiempo sin poder ir y por suerte dentro de poco vamos a poder ir a ver a la familia vacunada. Qué bien. Y tenemos muchas ganas. Un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, adiós. Un beso. Bueno, lo que parece claro es que el precio de la vivienda es un tema no resuelto. Iba a decir en España, en realidad es un problema no resuelto en las grandes ciudades de todo el mundo, en aquellas que tienen mucha demanda turística. Nos vamos a ir hoy con el con qué nos vamos un poco pronto, porque tenemos una noticia en el con qué nos vamos. Nos vamos con la noticia que nos tiene a Aimar y a mí con la boca abierta desde esta tarde, Aimar. Sí, que tiene forma de embrión, un embrión con células de humano y mono. Juan Carlos Ispizúa, científico español, lleva años trabajando en China. Allí la legislación con este tipo de experimentos fronterizos con la bioética pues es bastante más laxa. Hasta ahora lo que había hecho Ispizúa era intentar cruzar las células del humano con las del cerdo. Lo que se busca es abrir un camino para que en un futuro se pueda llegar incluso a producir órganos o tejidos humanos dentro de un cerdo y así trasplantárselos después al humano que lo pueda necesitar. Sería una manera de producir a escala órganos para trasplantes, porque a día de hoy dice la OMS que se están haciendo en el mundo menos del 10% de los trasplantes que hacen falta porque no hay órganos. Entonces Ispizúa y su equipo dicen, ¿por qué no probar a generarlos en animales? Lo han intentado con cerdos, cruzaron las células del humano y del cerdo, no para crear todavía cerdos vasijas, sino para ver si se podía hacer. Aquello salió regular, no cuajó. Posiblemente por la gran distancia evolutiva que hay entre el humano y el cerdo, hay unos 90 millones de años de distancia evolutiva, pero lo que han decidido entonces ha sido cruzar las células humanas con un animal mucho más parecido a nosotros, que es el mono. Y esto ha funcionado bastante mejor. 3 embriones han conseguido formarse y desarrollarse con éxito durante 19 días. Ahí ya los han matado, ha terminado el experimento porque se considera que a partir de los 19 días ya traspasa las líneas éticas, pero hay muchos científicos que entienden que incluso ya esto que ha hecho Ispizúa es saltarse los límites bioéticos. La cosa es que se ha hecho, se ha demostrado que puede hacerse, que puede haber un camino transitable de investigación y dice el equipo de Ispizúa que esto podría valer en un futuro no solo para generar órganos y tejidos en animales que se pudieran trasplantar a humanos, sino para testar, por ejemplo, también en animales nuevos medicamentos para enfermedades humanas con bastante más precisión que los modelos de investigación animal que se utilizan hasta ahora. No sé cuánto vértigo os da esta posibilidad de un ser vivo híbrido, ser humano, mono. Miguel. Sí, que da vértigo. Por otro lado, también el que haya disponibilidad, digamos, de avance para mejorar la salud de la población en algo que necesitamos, que son órganos vitales, también entiendo el argumento, pero sí que me da vértigo. Yo creo que aquí es quizás un salto demasiado fuerte para por lo menos para el momento histórico en el que estamos, ¿no? Es difícil opinar de esto, futuro, es muy difícil opinar porque no sabemos, ¿no? Muy difícil. Es muy difícil porque no sabemos, porque por un lado está la tentación de decir ¿por qué no? ¿Por qué no? Si esto puede ser una vía efectivamente de investigación para crear órganos que puedan salvar vidas, pero por otro da tanto miedo, ¿no? El uso o el mal uso de una herramienta de ese calibre, un ser vivo híbrido entre el mono y el ser humano, que en fin, nos vamos a ir a la cama, ¿os parece bien? A reflexionar con tranquilidad sobre esto. Antes de irnos a la cama, os invito a todos a que entréis en cadenaser.com y veáis la imagen
de ese embrión, esa quimera humano-mono, que es la que ha creado el doctor Ispizúa. Es que María, a mí nos encantan estos temas. Estoy alucinando. Llevamos toda la tarde así. El tema del día, llevamos así toda la tarde, que ahora sí nos vamos. Y lo miramos con curiosidad y con vértigo también, con mucho vértigo. Señores, Pablo Simón, Miguel Sebastián, Xavier Vidal Folk, un placer tenerles aquí. Buena semana. Buenas noches, cuidaos mucho. Un abrazo. Lo mismo. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.